experiencia, esperemos que sea provechosa y que podamos hacer un intercambio valioso de un tema que tiene sin ninguna duda una gran actualidad, y además de una gran actualidad presenta una cantidad de dudas realmente importante. ¿Por qué digo que presenta una cantidad de dudas importantes? Porque lo primero que nosotros tenemos que evaluar y comprender es que estamos frente a una situación relativamente inédita. Es decir, cuesta mucho encontrar un caso similar al que estamos viviendo ahora. Y en ese contexto siempre tenemos que ver que las normas jurídicas están construidas sobre presupuestos fácticos, y las soluciones de las normas jurídicas también están construidas en base a esos presupuestos fácticos. De manera tal que cuando tenemos una situación, quieren ver la imagen, pero no, yo la pongo, pero ¿qué tal? Ahí está, ahí ponemos la imagen. La realidad es que estamos frente a una situación absolutamente inédita. Por lo tanto, en las cuestiones vinculadas con la pandemia, nosotros tenemos que tener claro que en este momento lo que estamos es presuponiendo lo que vamos a resolver cuando tengamos conflictos derivados de la pandemia. Hasta ahora, ahora lo van a ver en el PowerPoint que preparé, tengo 5 precedentes dictados en todo el país, y lo único que hay son medidas autosatisfactivas, es decir, en el marco de lo que se dan, como se lo denomina, como procesos urgentes de tutela anticipada, los jueces han ordenado la reincorporación de trabajadores que habían sido cesados en el marco de la pandemia. Pero no tenemos resoluciones definitivas, ni podemos tenerlas en el marco de lo que estamos viviendo. Bueno, les voy a compartir el PowerPoint y vamos a empezar a desarrollar las ideas. Previo a la vigencia de la pandemia, y así acordamos con los organizadores del evento, nos pareció importante mencionar o retomar lo que sucede con el DNU 34/19, que tiene que ver con la doble indemnización. Les cuento que en la Asociación Nacional de Jueces, de la que soy integrante y este año vicepresidente, discutimos mucho. Hoy la tecnología permite que hagamos discusiones extraordinarias desde todo el país a través de las herramientas tecnológicas. Si en realidad la doble indemnización tiene un efecto positivo, no tiene un efecto positivo, porque tenemos un precedente que fue la ley 25.561 en su artículo 16, que fue dictada en el marco de la crisis del 2001. El DNU establece que durante el plazo de vigencia, toda vez que se produzca un despido sin causa, el empleador deberá abonar el doble de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación vigente. Bien, el artículo 16 de la 25.561 establecía misma solución, mismo plazo. A ver, es importante siempre, estamos, digamos, si bien la sede de Jean Boulogne, de la universidad, en cuanto al origen de mi participación, siempre es importante entender que estamos en el límite de capital y provincia, y que las soluciones en capital y provincia no son siempre iguales, ¿no? Y que en el caso de los tribunales de provincia nos tenemos que ajustar a los precedentes de nuestro Tribunal Superior,
que es doctrina legal y que su incumplimiento habilita la interposición del recurso extraordinario sin monto mínimo para poderlo hacer. Es decir, el requisito del monto mínimo no procede. Bien, entonces, decíamos que la Corte, en el caso de la Ley 25.561, estableció que el único requisito que era objeto de duplicación en el caso de un despido incausado era la indemnización por antigüedad. Es más, la Corte luego establece, digamos, dentro de sus fundamentos, establece que el artículo 4 de la 25.792, que vino un poco a completar lo dispuesto por la Ley 25.561, establecía específicamente que lo único que debía duplicarse era la indemnización de 245, la indemnización por antigüedad. La mayor parte de los tribunales entendíamos que se duplicaba también el preaviso y la integración de mes, pero lo cierto es que la Corte ha sido clara y ha sido hasta ahora no unánime, pero su construcción legal. Fíjense, otro precedente que les traigo: no corresponde duplicar la indemnización sustitutiva del preaviso por aplicación del artículo 16 de la 25.561. A ver, lo importante que es que el DNU replica lo que decía el artículo 26 de la 25.561. Es una redacción prácticamente igual. De manera tal que si la Corte no altera su criterio, digamos, en el marco de otro tema, muchos entendemos que en Marchetti, de reciente resolución, la Corte alteró criterios que venía sosteniendo. Esto puede ocurrir, pero si la Corte no modifica su criterio, la duplicación solamente va a alcanzar la prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Acá tenemos algunos otros precedentes que yo les he traído para que ustedes puedan observar. Una que se plantea es el problema de la constitucionalidad de la ley, de lo que en su momento fue la ley 25.561 y la 25.972. A ver, la Corte nunca se expidió específicamente sobre la constitucionalidad de estas normas, pero sí se expidió sobre la duplicación prevista en el artículo primero de la 25.323 en el expediente Seguí, que es un expediente muy importante porque trata diversos temas vinculados con el contrato de trabajo. ¿Y por qué digo que este precedente tiene correlato con la 25.561? Porque fíjense, yo hice una cita textual que cuando habla de la duplicación y habla de la constitucionalidad, de la posibilidad de incrementar las indemnizaciones, cita específicamente el artículo 16 de la 25.561. Entonces, y dice que la Corte reiteradamente ha planteado la validez constitucional de estas reglas. ¿Qué significa? Que claramente la Corte está diciendo que la duplicación es constitucional y ha referido al artículo 16 de la 25.561. En ese marco, creo que la constitucionalidad de la duplicación de indemnización en los casos de despido directo o indirecto que se consideren incausados es clara. Es decir, el criterio de nuestro Superior Tribunal Provincial es que son normas constitucionalmente válidas. Es distinto el caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellos, al igual que en la provincia de Buenos Aires, en el plenario 310, establecieron que lo que se incorporaban eran tanto los despidos directos o indirectos y quedaban excluidos otras formas de extinción del contrato. Era solamente el caso de despido directo o indirecto incausado. Sin embargo, en general la jurisprudencia ha entendido que la duplicación alcanzaba la indemnización por antigüedad
sustitutiva de preaviso e integración de mes, o eventualmente indemnizaciones especiales de los estatutos con motivo del despido sin causa. Ahí podríamos discutir, por ejemplo, si en el caso de la indemnización por clientela prevista para el empleado, para el viajante de comercio, como es una indemnización que percibe no derivada de la extinción en sí misma, sino derivada sí de la extinción, pero no de la imputación, porque él la percibe siendo una renuncia, siendo un despido directo, siendo un despido indirecto, siempre percibe si en este caso correspondería o no la duplicación. Van a encontrar, ustedes saben que Capital ha tenido la característica durante muchos años que las salas pares e impares han tenido criterios distintos, es decir, las impares han tenido criterios distintos de las pares, y las pares e impares recíprocamente pensaban más o menos cosas similares. Ahora ha habido una modificación en la composición de las cámaras, ¿verdad? Que no podemos saber, no podemos anticipar los criterios que ellos van a tener. A ver, al igual que en el caso de la provincia de Buenos Aires, no se duplica maternidad, no se duplica matrimonio, no se duplica estabilidad gremial, no se duplica trabajo no registrado y no se duplican las vacaciones no gozadas. Es decir, esto también ocurre en la provincia de Buenos Aires y es doctrina legal de la Corte que las vacaciones no gozadas no son parte de la duplicación, porque volvemos, las vacaciones no gozadas es una indemnización que se debe en cualquier circunstancia de extinción del contrato de trabajo. Bien, como último que se podría discutir es la constitucionalidad de la facultad del Ejecutivo para dictar el DNU. Y en esto voy a hacer una reflexión de orden general de algo que hemos venido conversando mucho los jueces en los últimos tiempos, producto de que hemos tenido con la actual administración del Poder Ejecutivo Nacional y con la anterior, una cantidad importante de DNU. La mayor parte de los jueces, no todos, sostienen, y entre ellos incluyo yo, que a partir de la reglamentación que ha tenido el dictado del decreto de necesidad y urgencia, está vedado a nosotros, está fuera de nuestro alcance, el establecer si existe necesidad y urgencia. Digo porque es muy difícil en muchas circunstancias tener elementos de juicio objetivos para poderse expedir sobre la existencia de una necesidad y urgencia, como ocurre en el decreto que veníamos analizando previamente. Es decir, lo que nosotros tenemos elementos de juicio para analizar objetivamente la existencia o no de necesidad y urgencia, y por lo tanto lo que tenemos que analizar es la violación de las garantías constitucionales desde el punto de vista estrictamente de orden jurídico. Por eso, en vista de que la Corte ha validado la constitucionalidad jurídica de las normas que duplican las indemnizaciones, queda claro que, o me parece que no está fuera de discusión, la constitucionalidad del DNU que establece la duplicación de la indemnización. Ahora bien, ese delito de necesidad y urgencia, en realidad, y esto es una opinión personal mía, y ha tenido vigencia hasta la sanción del DNU 329, porque y ahora con la prórroga del DNU 487. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora es la prohibición lisa y llana de despido. O el despido es jurídicamente válido, es decir, tiene una causa que hace, digamos, una justa causa imputable al trabajador que justifica la extinción del contrato de trabajo, o el despido no procede. Por lo tanto, en principio, parecería que a partir del DNU 329, la duplicación carece de efectos prácticos, más allá de que se esté hablando de la, digamos, de la ampliación del plazo de 6 meses. Y esto, de la ampliación del plazo de 6 meses, nos va a llevar a una discusión sobre cuál es el efecto de la prohibición del decreto de necesidad de urgencia 329-2020. Este es un caso muy particular porque es la excepción a lo que yo venía planteando anteriormente.
digamos, no hace falta tener ningún elemento de juicio demasiado amplio para comprender el estado de excepcionalidad que ha generado la pandemia, digamos, que nos tiene en esta situación de aislamiento y que ha producido una cantidad importante de fallecimientos en el mundo. Es una situación clara de un estado de necesidad. Es más, yo diría, retomar un poco el inicio de la charla, estamos frente a una situación de excepcionalidad extraordinaria. Por eso, hablar del concepto de disminución de trabajo o fuerza mayor en el orden de esta circunstancia es querer subsumir la realidad en una regla que claramente nunca pudo prever una situación de esta magnitud o de esta extensión. El decreto concretamente establece la prohibición de los despidos y suspensiones sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por 60 días, que luego eso se prorrogó, como vimos, con el decreto 487. Y establece que los despidos no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. La pregunta sería si el trabajador puede considerarse despedido de manera indirecta y por alguna causal imputable al empleador, como por ejemplo podría ser la falta de pago de salarios. Podría ocurrir lo que yo no veo cuál sería la lógica de establecer durante la vigencia del periodo de protección una decisión extintiva del contrato de trabajo, cuando esa decisión la pueda hacer efectiva una vez que termina el periodo de protección que tiene el trabajador derivado del decreto de necesidad y urgencia. Por supuesto que esta es una reflexión en voz alta y ustedes pueden tener una idea o pueden apreciar una idea distinta a la que yo estoy planteando. Pero lo que está claro que lo que está prohibido es el despido directo, es decir, la decisión del empleador de despedir. El despido sin justa causa indirecto no estaría prohibido. Uno a priori no entendería cuál sería la razón por la que el trabajador adoptaría este temperamento, porque él puede esperar y cuando cese el estado de protección, configurar la injuria y poder reclamar los periodos salariales por este periodo, por este plazo. Cierto es que alguien me podría decir, lo puedo configurar ahora, pero cuando yo reclame judicialmente, voy a incorporar todos los salarios que el trabajador hubiera devengado durante el periodo de la pandemia y por tanto hacer efectivo el despido en términos de extinción efectiva a la finalización de la misma. Digamos, algo similar a lo que ocurre con el artículo 208 y el plazo de protección legal, porque yo despido a un trabajador durante el plazo de protección legal previsto en el artículo 208, le debo los salarios hasta la fecha del alta médica o finalización del plazo de protección legal de 3, 6 o 12 meses. ¿Tengo respuesta para esto? No, porque volvemos al inicio de la charla. Estamos frente a una situación absolutamente original y vamos a quedar abierta a la interpretación que hagamos los jueces o que hagan los jueces al momento de decidir esta situación. Y todos sabemos que esto va a ocurrir dentro de 2 o 3 años, no va a ocurrir ahora. Con lo cual, seguramente el análisis que se podrá efectuar va a ser, no digo más objetivo, pero va a ser fuera del contexto actual donde todos de alguna manera nos encontramos condicionados por la situación de la pandemia. Bueno, esto lo dijimos, ha sido prorrogado el decreto, estaba vigente hasta el 31 de marzo al 29 de mayo, ahora ha sido prorrogado 20 días más, es decir, que hasta el 29 de julio estamos en esta situación y es probable que esto se extienda, porque es muy probable que se extienda la prohibición de despido, aun cuando haya cierto grado de liberalización
de los grados de aislamiento. Dudas que presenta esta norma: las situaciones en las cuales los trabajadores no tienen derecho a estabilidad. Las dudas son el periodo de prueba, porque el trabajador llegó a 2 meses y 29 días. El empleador no puede despedirlo. ¿Cuál es la situación? Está claro que la norma del periodo de prueba nunca estuvo en cuenta la posibilidad de que el empleador se viera impedido de despedir. Pero lo cierto es bien que el trabajador no tiene, dentro de este periodo, una estabilidad que lo habilite a la percepción de una indemnización. Lo mismo ocurre con el contrato de trabajo a plazo fijo, es decir, el empleador finaliza, o el trabajador tiene derecho a trabajar hasta la fecha en que se estableció el contrato a plazo fijo. Recuerden que ahí, en la transacción del plazo fijo, si bien es cierto, el trabajador consciente no cumplir con el plazo máximo establecido en el artículo 90 y 91 de la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador tiene la obligación de garantizarle la totalidad del contrato a plazo fijo, con lo cual el trabajador cede en sus derechos de estabilidad contra cambio de la obligación del empleador de respetar el plazo. Lo mismo ocurre, ¿qué pasa con el trabajador de temporada? El trabajador que le finaliza la temporada, el empleador normalmente no le da trabajo o no debería darle trabajo. Es más, en este caso, haciendo un ejercicio de laboratorio, ¿qué haría el trabajador de temporada que termina la temporada con un empleador y que empieza con otro? Podría reclamarle al nuevo empleador la dación de tareas, que no es tal, y el pago de salarios. ¿Podría o no podría? Esto va a quedar, digamos, sujeto a resolución judicial, porque si reclama una cosa, debería dejar de reclamarle al otro. Y también es cierto que el empleador, en el lugar donde estaba prestando tareas, tenía una previsión de trabajo para él durante una cierta cantidad de tiempo. La situación del trabajador eventual es la misma situación que el trabajador de contrato a plazo fijo. La diferencia que en el plazo fijo es temporal, en el de eventual es por agotamiento de la eventualidad que dio origen a la contratación, y en el caso de la construcción son trabajadores sin estabilidad. O sea, la construcción es un sistema distinto al resto del sistema normativo laboral. El trabajador no tiene estabilidad. Por eso uno de los grandes errores, cuando se intima bajo apercibimiento de injuria la extinción del contrato de trabajo de la construcción, no necesariamente requiere de la constitución de injuria. La simple negativa de trabajo es extintiva del contrato de trabajo. Bien, ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Les traje algunos precedentes. El Tribunal de Trabajo 4 de La Plata, 4 de mayo del 2020, estableció la reincorporación de los trabajadores, haciendo lugar, como dije antes, a las medidas autosatisfactivas. Estos son trabajadores de temporada. Trabajadores en periodo de prueba. Es un caso, va a ser un caso luego a discutir si se va a computar como antigüedad o no el periodo que el trabajador continúa en relación de dependencia con el empleador, aún contra la decisión de este de mantenerlo en la nómina. Me pasé, espere. Después tenemos juzgado en lo laboral de San Lorenzo, 13 de mayo del 2020. Acá era trabajador de la construcción y se ordenó la reinstalación. Fue una decisión que fue muy bien recibida por la mayor parte de los jueces que participan del foro de jueces nacionales, con lo cual, digamos, yo podría intuir que va a haber una gran cantidad de jueces que van a estar decidiendo en este sentido. Lo mismo ocurrió, se ordenó la reinstalación del trabajador, en el caso Pradana
con Goliardos en Capital, el 24 de abril de este año, y en Posadas también se estableció la reinstalación del trabajador, pero en Posadas fueron un poco más, porque ellos pusieron declarando la nulidad del despido. En los casos anteriores que yo les mencioné, nunca se habló de nulidad del despido. Simplemente se ordenó la reinstalación como consecuencia de una medida autosatisfactiva. Ahora, en este caso, estamos en una situación totalmente distinta porque allí ellos mencionaron la nulidad del despido. Emilio, un segundo, ¿te puedo interrumpir? Sí. Porque ahí están con varias preguntas sobre este tema, y por lo que venís manifestando, y las filiminas y los fallos por el momento, más allá de que el decreto no se manifestó sobre el tema del periodo de prueba, las resoluciones judiciales por el momento son todas unánimes a indicar que está incluido dentro de las prohibiciones el periodo de prueba. ¿Es así o no? Sí, lo que han establecido es, han hecho lugar a la medida autosatisfactiva de reinstalación, sin expedirse sobre el fondo de la cuestión. Después, el efecto que vaya a tener lo van a resolver en el momento en el que se dicte la sentencia definitiva. Y ahí vamos, como digo, ahí vamos a tener seguramente muchos criterios dispares, porque frente a una situación tan distinta y anómala como la que tenemos, poder prever la posibilidad de soluciones unánimes va a ser muy, muy extraño. Entonces, vamos a ver qué efecto se le da a esa decisión del empleador de extinguir el contrato de trabajo. Ahora se dice, en términos de imposibilidad de despedir, reinstálelo. Ahora, no sabemos cuál va a ser la consecuencia o cuál va a ser la resolución al final del pleito, sobre todo en el caso de los trabajadores sin estabilidad, y que tengan derecho a devengar antigüedad, porque el trabajador que se excede del plazo del periodo de prueba tiene derecho entonces al preaviso completo y tiene derecho a la indemnización por antigüedad completa. Y si el decreto de duplicación estaría vigente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tendríamos la obligación de pagar 2 meses de salario. Clarísimo, perfecto. Acá no podemos. Acá hay algo muy importante en este tema. Todos los que estamos hablando estamos suponiendo, porque no tenemos precedentes a partir de los cuales podamos hacer una construcción precisa del problema. Distinto fue el de de duplicación, porque yo ahí tengo precedentes de una situación similar dada con anterioridad. Entonces yo puedo hacer una predicción o puedo hacer una construcción de cómo es probable que reaccione la jurisprudencia. En esto no tenemos ninguna posibilidad de hacer esta predicción. Lo que podemos es ver cuál es la corriente. Acá tenemos trabajadores contratados por ADECO. ADECO es una empresa de personal temporario, que en este caso había invocado la posibilidad de suspender la prestación de servicio porque está previsto en el decreto 1694. Lo obligaron a reincorporar. Es decir, lo que yo puedo decir ahora es que las resoluciones jurisprudenciales vigentes a la fecha, todas ordenan la reinstalación de las personas haciendo lugar a la medida autosatisfactiva. También es cierto, hay que recordar que las medidas, los procesos urgentes de tutela anticipada no se sustentan sobre el principio de apariencia de buen derecho de las medidas cautelares, sino que se construyen sobre la idea de cuasi certeza del derecho invocado por la parte actora. O sea, cuando nosotros hablamos de medidas autosatisfactivas, no hablamos de una medida cautelar clásica, donde la apariencia del buen derecho, a mí no me gusta utilizar latinismos, por eso el bonus, eso yo no lo utilizo, pero no hay apariencia de buen derecho, sino que acá debe haber cuasi certeza del derecho invocado por la persona a la cual se le hace un anticipo de jurisdicción. Y además, fíjense que en estos casos se siguieron procesos de bilateralidad, en todos los casos se siguieron supuestos de bilateralidad postergada, es decir, contra la presentación de la demanda, sin correr traslado, se hizo lugar a la medida autosatisfactiva.
En derecho procesal están quienes discuten la obligación o no de bilateralizar las medidas autosatisfactivas. Por ejemplo, Carlos Camps, que es el secretario letrado de la Corte Provincial en Civil y Comercial, en su trabajo, Carlos sostiene que hay que bilateralizar. Hay otros autores que, Peirano, que fue un poco el que introdujo esto, Mabel de los Santos, sostienen que no. Bueno, acá los jueces no han bilateralizado, y lo que han hecho es reinstalar. Pero insisto, acá hay una cosa muy importante, y es que en estas medidas el juez invoca cuasi certeza del derecho invocado. No es una medida cautelar clásica, es mucho más que una medida cautelar clásica, ¿no? Espero haber respondido a la inquietud. Clarísimo, sí. Bien, entonces, ¿qué excepción tenemos? Tenemos el artículo 223 bis, que es un artículo que muchos critican porque es de la década del 90 y se sostiene que digamos, está sostenido en presupuestos fácticos que ya hoy no estamos todos tan de acuerdo en que haya la posibilidad de establecer este acuerdo o esta forma de abordar las suspensiones por falta de trabajo o por fuerza mayor. Pero lo cierto es que la norma está, y lo cierto es que, como vamos a ver, las empresas y el Ministerio de Trabajo lo está reglamentando, de manera que existe la posibilidad de establecer este procedimiento de consenso a partir del cual se pueda establecer el pago de prestaciones no remunerativas. A ver, el artículo 223 bis requiere claramente dos cuestiones: acuerdo de voluntad individual o colectivo y homologación del Ministerio de Trabajo. No hay ninguna posibilidad que el artículo 223 bis se enmarque en un acuerdo individual entre las partes sin homologación de la autoridad administrativa. Es más, hemos discutido porque en algunas provincias se han hecho presentaciones judiciales tendientes a tratar de obtener acuerdos en el marco del 223 bis y pidiendo la homologación judicial. Y por lo menos los jueces que participamos de la Asociación Nacional de Jueces, todos estuvimos de acuerdo, ahí hubo prácticamente unanimidad en que la autoridad judicial no está facultada para homologar acuerdos en el marco del 223 bis. En todo caso, como todo acto administrativo, si hay una homologación al acuerdo y hay alguna observación a la homologación al acuerdo, se seguirá la vía recursiva vamos a intervenir, digamos, como órgano de apelación o como órgano de control del acto administrativo, pero lo que es el ámbito en el cual se deben celebrar estos acuerdos es el ámbito administrativo. Bien, esto es lo que estaba manifestando antes, y me parece importante entonces que veamos cuál es la reglamentación que se ha hecho en el marco de la provincia de Buenos Aires en virtud de... ahí vi que alguien dijo que el Ministerio está inactivo. El Ministerio está reglamentando y lo va a hacer por vía virtuales y por la ventanilla electrónica que hay que ingresar en la página del Ministerio. A ver, volvemos. Estamos en una situación de absoluta emergencia y entendemos que todas estas cuestiones tienen dificultades porque estamos construyendo una realidad a partir de supuestos que no tenemos. El 223 bis requiere de el paso previo del procedimiento preventivo de crisis. ¿Por qué? Porque solamente pueden hacerse los acuerdos en el marco del artículo 223 bis existiendo una situación de procedimiento preventivo de crisis. El artículo 98 de la 24013 establece los presupuestos para el procedimiento preventivo de crisis,
lo que vamos a ver que la resolución del ministro, que fue dictada hace unos días, prácticamente lo que hace es repetir, estableciendo los requisitos formales de admisibilidad, digamos, que deben reunir las presentaciones al ministerio. Lo que ha hecho es repetir en términos procesales lo que establece la ley 2403. Haciendo un poquito de historia, y voy a tratar de ir rápido porque se nos va el tiempo, el decreto 265 del 2002 del Poder Ejecutivo establecía que toda medida que se efectuara transgrediendo lo prescrito en el decreto carecía de causa. Y no es un tema menor, porque la ausencia de causa en la contingencia actual impide el despido, es decir, en un sistema clásico fuera de emergencia, la ausencia de causa implica el pago de una indemnización mayor, pero acá la ausencia de cumplimiento del procedimiento hace que sea nulo el despido y por lo tanto el trabajador tenga que ser rescatado en su puesto de trabajo. Luego se estableció en el decreto 265 que eran las administraciones provinciales las que establecían digamos, el órgano administrativo en el marco del cual debería celebrarse el decreto, el procedimiento, y el artículo 10 decía que intervenía la cartera laboral nacional cuando se afectara en el acuerdo significativamente la situación económica general o determinado sector de la actividad, o bien se produjera un deterioro grave en las condiciones de vida de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, o que se encontrara a juego el interés nacional. Esto que ha hecho que, como vamos a ver después rápidamente, si bien el procedimiento se hace frente al órgano, al Ministerio de Trabajo Provincial, cuando se dieran algunas de estas circunstancias, el Ministerio de Trabajo Provincial previa homologación, va a tener que dar su comunicación al Ministerio Nacional. Bueno, en la resolución 101 de este año, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, atendiendo a razones de mejor control, eficiencia y realización de la aplicación, delimitó las facultades dentro de las cuales las administraciones provinciales del trabajo van a poder establecer los procedimientos preventivos. Vamos a la resolución 169 del Ministerio de Trabajo. A ver, 14 de mayo del 2020, estamos una resolución dictada en el marco claramente de la pandemia. Es decir, no estamos hablando de una resolución que se haya dictado fuera del ámbito de conocimiento de la situación de excepcionalidad. La resolución 169 encuadra precisamente en el marco de la pandemia. ¿Qué se hizo? Se derogaron las disposiciones anteriores que reglamentaban el procedimiento preventivo de crisis. Se establece que con carácter previo a la comunicación de despido, reducciones de la jornada, suspensión por razones de fuerza mayor, causas económicas, falta o disminución de trabajo o causas tecnológicas que afecten a la totalidad o a parte de su personal, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis. Es decir, que la posibilidad de acordar en el marco del 223 bis solamente podría ser, solamente puede hacerse en el marco de este procedimiento. Y fíjense que claramente el decreto establece que el inicio del procedimiento no habilita por sí la procedencia de despido, suspensiones, reducción de jornada de trabajo ni aplicación de indemnización reducida en los términos del artículo 247. ¿Esto qué significa? Que no se puede llegar a ningún acuerdo si no se sustancia la totalidad del procedimiento, en el marco del cual el Ministerio va a homologar los eventuales acuerdos del 223. Como se nos va el tiempo, el procedimiento, ustedes, como creo que después yo hice un pequeño resumen en el PowerPoint de los requisitos, digamos, más esenciales que tiene el procedimiento, dónde se puede iniciar, cuándo lo inicia, el empleador, cuando lo inicia la asociación sindical, o cuando de oficio lo puede iniciar el Ministerio de Trabajo, cuando entiende que hay alguna situación que habilita la sustanciación del procedimiento.
Esto es lo que les estaba diciendo previamente. Ven, la presentación puede ser escrita en papel o de manera electrónica, a través de los canales que la autoridad administrativa habilite. Es decir, está claro que no se puede hacer de manera soporte papel, sino que en este caso, frente a la pandemia, hay que hacerlo por vía electrónica y deberá juntar, junto con el escrito de inicio, que va a ser electrónico, toda la documentación que exige la resolución, que exige en un solo archivo que deberá ser cargado en PDF. Cuando la apertura sea pedida por la asociación sindical, además de cumplir con todos los requisitos de los artículos 5, 6 y 7, él tiene que denunciar quién es el empleador, domicilio, establecimientos afectados, detallar las medidas o adoptados por el empleador, cantidad de trabajadores afectados. Es decir, la asociación sindical debe explicar por qué pide la habilitación. Como dije, el artículo 7º que establece la resolución, hay una extensa detalle de los requisitos de presentación, que me pareció ocioso detallar, porque eso lo consultan directamente. Y las empresas que encuentren con más de 50 trabajadores deben cumplir adicionalmente con lo que prevé el decreto 2072 del 94. Cuando la propuesta del empleador para asegurar la cruz incluya reducciones de personal, que acá me parece que no hay posibilidad, ¿sí? O sí, porque como digamos, esto es un tema a discutir. Me parece que hoy lo único que podemos hacer en este marco es celebrar acuerdos, digamos, acuerdos en el marco del 223 bis, ¿no? Indicar número y categoría de trabajadores que se propone despedir, respetando el orden previsto en el 245, cuantificar la oferta indemnizatoria. Me parece que, como dije, que más allá de que el decreto prevé estas soluciones, hoy lo único que podemos hacer en el marco de este procedimiento administrativo es establecer como alguna forma de acuerdo en el marco del artículo 223 bis. Y luego, cuando no se cumplan los requisitos formales, se intima, y luego es prácticamente una reproducción de lo que dice el capítulo 6º del título 3º de la 24013. Dentro de las 48 horas se corre traslado, se celebra una audiencia dentro de 5 días, las partes están obligadas a negociar de buena fe. Entiendo que estas audiencias se van a hacer por vía, digamos, virtual, y seguramente habrá alguna plataforma similar a la que nos están facilitando ahora el Poder Judicial para poder grabar la audiencia y poderla subir al sistema. Estos son los requisitos formales en cuanto a la necesidad de cómo debe hacerse la notificación y las obligaciones de las partes de participar y acreditar la personería. Existiendo acuerdo, la autoridad administrativa deberá evaluar si implica directa o indirectamente quitas, reducciones o alteraciones de las cargas sociales que involucren los recursos del Estado Nacional. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque si le quitamos recursos al Estado Nacional, ahí hay que darle participación al Ministerio de Trabajo y Empleo de Seguridad Social para que evalúe la factibilidad de la empresa, de la misma manera que si se entiende que el acuerdo la pone a la empresa fuera del convenio colectivo, como el convenio colectivo no está en el marco de las administraciones provinciales, se debe dar intervención a la autoridad administrativa nacional. Una vez en los restantes supuestos, que creo que van a ser la mayoría, una vez emitido el dictamen por la asesoría letrada, se homologa el acuerdo, y si no hubiera acuerdo, se puede instar a las partes a continuar la negociación pidiendo informaciones suplementarias y
realizar alguna forma de mediación para intentar obtener un acuerdo. El periodo de negociación es de 10 meses, dentro de lo cual la autoridad administrativa puede convocar a las audiencias que se consideren necesarias. Bien, la autoridad administrativa obviamente va a intimar el cese de cualquier medida que afecte los términos del acuerdo, y las partes están obligadas a seguir el acuerdo. Quiero ir rápidamente, porque se me va el tiempo, a la resolución 279 en el orden nacional. Y debo hacer alguna pequeña reflexión sobre el problema del intercambio postal en este marco. Esta resolución fue dictada el 1 de abril del 2020 y establece que deroga la resolución 219 que reglamentaba el decreto de necesidad de urgencia 297. Los trabajadores y las trabajadoras alcanzados por el aislamiento social preventivo obligatorio quedan dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo. Cuando sus tareas puedan ser realizadas del lugar de aislamiento, deberán, en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada. Aquí, acuerdo de buena fe contractual es un acuerdo individual entre trabajador y empleador en cuanto al alcance de la jornada legal de trabajo. La abstención de concurrir al trabajo se entiende que no constituye un día de descanso, vacacional o festivo, sino de una decisión de salud pública en la emergencia, de tal modo que no podrán aplicarse sobre las remuneraciones o ingresos correspondientes a los días comprendidos en esta previsión suplementos o adicionales previstos legal o convencionalmente para sueldo. Esto es porque los feriados obligatorios, las vacaciones, se pagan distinto. Artículos 159, 169 y 155 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, lo que acá me están diciendo es que no me van a pagar como un día de vacación ni como un feriado, me lo van a pagar como un día común. Luego, como ustedes saben, hay actividades que han sido consideradas esenciales, y ahí el empleador puede realizar una aplicación del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, la reorganización de la jornada de trabajo, y deben hacerse en consonancia con los protocolos establecidos por la autoridad. Ahí fui tomando nota de las preguntas que fueron haciendo, así que el que tenga también alguna duda, tomé nota de las preguntas, y también voy a ver de darles el micrófono a quien necesite para exponer o para desarrollar más en profundidad la consulta que tenga. Así pueden llegar directamente a hablar con el doctor sobre las dudas que les van surgiendo sobre los temas. Ahí Ingrid preguntó sobre el tema del teletrabajo, que me parece que es muy útil ver cuál es la postura del doctor sobre esto. Entiendo que ahí me están avisando, Lucrecia, que se conectó. Así que, Emilio, si estás conectado y nos escuchás, avísanos, así continúas. Ahora me aparece desconectado de vuelta. Les estaba diciendo sobre el tema del teletrabajo, que ahora le vamos a preguntar a ver cuál es la visión del doctor Romualdi, pero tengo entendido que hay un proyecto de ley. Ingrid ahí había consultado si considerábamos que era, o que el doctor consideraba si había, ahí justo estoy leyendo afuera que Carmen Brites también que informa que hay un proyecto de ley. Estoy al tanto de eso, y por eso estaba bueno a ver si el doctor también está al tanto y ver cuáles eran sus apreciaciones con respecto a eso, ya que creo que la gran mayoría de los abogados consideramos que no hay al día de la fecha, según la Ley de Contrato de Trabajo, nada que pueda establecerse bien sobre estas relaciones. Ahí me aparece de vuelta el doctor Romualdi que volvió, así que si está por ahí le cedo la palabra. Y ahí, Susana, tomé tu pregunta sobre si el proyecto de ley toma a los docentes, así vemos si el doctor está al tanto de eso, le consultamos. Para el resto, mientras que Emilio se conecta, ahí yo fui anotando un par de cosas que creo que son útiles para remarcar, y si les parece podemos, después voy a ir viendo de algunas preguntas y demás.
avísame, Lucrecia, cuando veas si el doctor se conecta, pero ahí hay dos temas. Creo que es importante remarcar lo que anticipó el doctor sobre los decretos de necesidad de urgencia en cuanto a la manifestación de él como juez y sobre lo que indica que la gran mayoría de los jueces no hacen interpretación. Ahí está Emilio de vuelta. No podía, yo te escucho, pero no podía, no había que... Bueno, buenísimo. No, estaba remarcando antes de que continúes, creo que para todos hay alumnos, hay profesores, hay colegas y hay un punto que me parece que es importante no dejar pasar por alto, el tema de tu manifestación en cuanto a los decretos de necesidad de urgencia. Es un tema que a la gran mayoría de los abogados siempre importante para tener presente esto, bueno, cómo los jueces lo interpretan de si hubo o no necesidad de urgencia y un poco tu manifestación con respecto a eso. Creo que para los alumnos, para los profesores, para los colegas que están participando, es un dato muy útil el que vos nos hacés llegar hoy a decir, bueno, que lo que ustedes analizan en la gran mayoría de veces son si se vulneraron o no garantías y derechos de la Constitución, pero no ya esa situación de emergencia. No quería dejarlo pasar por alto y aproveché esos minutos que estábamos con el tema de la conexión para remarcarlo, porque creo que es un punto a destacar y para agradecerte en esta conversación. Bueno, gracias. Le pido disculpas, esto a veces me excede a mí. Mirá, generalmente se cita el presidente Berrocchi, pero el presidente Berrocchi es anterior a la reglamentación de los DNU. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver cómo está contextualizado. Incluso ahora ha habido, porque hay una discusión sobre el plazo de los 60 días, si la bicameral no se expide, si se expide o no dentro de los 60, si no se expide dentro de los 60 días, ¿cuál es la situación del DNU? Y la mayor parte tanto de la doctrina como de los jueces entendemos que el DNU está vigente hasta tanto no haya una decisión contraria por parte del Congreso, por la bicameral. Por eso ahora hay un proyecto de ley que han presentado para tratar de reglamentarlo, siempre es la oposición en estos casos, ¿no? Que plantea que si no está ratificado dentro de los 20 días, el DNU pierde vigencia. Pero hoy el DNU está vigente hasta tanto no haya una decisión contraria de la bicameral del Congreso del Congreso de la Nación. Bueno, yo que quería, porque lo último del 279 era el problema de las cargas sociales, porque en definitiva hay un problema de financiamiento del sistema de la seguridad social, que en el fondo es lo que está en juego más allá de cualquier otra circunstancia. Uno de los problemas más graves que plantea esta situación de emergencia es el problema del intercambio postal. Y la verdad que todo, digamos, el principio receptivo y las comunicaciones y demás, va a ser de una extremada dificultad poderlo resolver. Normalmente uno en los trabajos observa que se suele referir al problema del domicilio. En realidad, el problema del domicilio es porque se entiende que si yo remito una comunicación al domicilio de una persona, esta toma conocimiento de la misma. Pero acá lo importante es poder enviar la comunicación a un lugar donde el demandado tome efectivamente conocimiento. En el caso de las personas jurídicas, cuando sean centros, cuando sean establecimientos que están cerrados, cuando sean establecimientos que como los shopping, ¿no? Bien, tengo siempre la herramienta del domicilio legal. ¿Por qué? Porque las notificaciones en el domicilio legal, que es el domicilio social de constitución de la persona jurídica, en la medida en que lo conozco, hace plena fe y no admite prueba en contrario que la persona tomó conocimiento. Después de la construcción que se está haciendo, quiero ser sincero, porque en relación a si el trabajador está registrado, si no está registrado, ¿dónde debo notificar? Dijera Aristóteles, es doxa, no es episteme. Es decir, son opiniones y todos podemos emitir un conjunto de opiniones válidas y valiosas. Pero lo cierto es que querer resolver este problema sobre la base de los presupuestos jurisprudenciales que tuvimos hasta ahora es muy complejo. Porque los
los precedentes son precedentes en una situación de normalidad, donde yo tengo de alguna manera la forma de hacer efectivo mis comunicaciones, y tengo plena circulación, y tengo el correo a plena disposición, y tengo todos los elementos de juicio que yo creo necesarios. Hoy la situación no es tan clara, es bastante compleja, y eso va a merecer una interpretación por parte de los jueces cuya, predicción es muy difícil. Sinceramente lo digo. Es más, ¿no? Yo disiento con algunos amigos que distinguen el caso del trabajador con registro o sin registro. Acá el problema es la toma de conocimiento del destinatario de la comunicación, que es el requisito que históricamente se pide. Es decir, que la comunicación, el demandado tome conocimiento, o todos, el trabajador o el empleador, tome efectivamente conocimiento de la comunicación del otro. Es decir, y voy a dar un caso jurisprudencial. Si yo notifico a un apoderado, una persona que tiene poder amplio de administración, si yo notifico al apoderado, estoy notificando al mandante de ese mandatario, en el lugar que fuese. Acá, el objeto de la comunicación es que el destinatario conozca qué es lo que le estoy pidiendo. En la medida en que no lo conoce, no me puede dar respuesta. Si no me puede dar la respuesta, el concepto de injuria y la necesidad de constitución in mora, que es el presupuesto de la constitución de la injuria, se torna inestable. Y realmente no hay una respuesta para esto. Sí hay muchas opiniones que son todas muy valiosas, pero no se puede hacer un anticipo claro de cuál va a ser la situación o cuál es la posición que va a tomar la jurisprudencia. ¿Qué quiero decir? En la medida de lo posible hay que tratar de arbitrar todos los medios posibles para que el otro tenga conocimiento de mi comunicación. Y la verdad que no tengo manera de oficiar a la inspección de personas, a la dirección de personas jurídicas, no tengo manera de saber cuál es el domicilio de la persona en el RENAPER. Puedo saber cuál es el domicilio fiscal, pero no necesariamente eso implica, porque eso lo puedo consultar en internet, pero no necesariamente eso significa que la persona tome conocimiento, y hay que ver, es decir, el hecho de que esté registrado en AFIP, ese domicilio es válido para las comunicaciones de AFIP. No quiere decir que la persona necesariamente haya tomado, las personas físicas hayan tomado necesariamente conocimiento de allí. Seguramente hay otros que van a opinar que no, que la notificación en la AFIP es válida, y así sucesivamente. La situación de emergencia va a dar lugar a resoluciones de emergencia cuya previsibilidad no es tan clara. ¿Sí? Por supuesto que en este contexto están alcanzados todos los trabajadores, personal doméstico, construcción. No hay ningún trabajador en relación de dependencia que no esté alcanzado por esta, sea de trabajador agrario, trabajador que fuese. Todos los trabajadores están alcanzados por la protección del DNU, y todos los trabajadores tienen las garantías que le dio el Estado Nacional a partir de su resolución. Por supuesto, yo no voy a emitir opinión, porque no corresponde, sobre, por supuesto, las dificultades prácticas que tienen para muchos empleadores. Porque, a ver, digo esto solamente, el 80% o más de los litigios en mi tribunal, los empleadores no son ni Paolo Roca, ni Tenaris, ni Nestlé, ni son pequeños, medianos empresarios, comerciantes. Y allí la situación seguramente va a ser muy distinta, y estamos frente a un panorama de muy difícil predicción. Bueno, no sé, las preguntas que crean, espero haber sido claro. Lástima el problema de conexión que nos demoró y haber sí, clarísimo, Emilio, gracias. Ahí, antes de pasar a las preguntas, porque mientras que estuvimos con el tema de conexión y más, se armó un poco consultas y un debate sobre, y era un tema que me olvidé yo de consultarte a ver si podíamos exponerlo, pero me parece que es muy útil, es sobre el tema del teletrabajo.
si estás al tanto del proyecto de ley que está dando vueltas, y ahí preguntaban si sin el proyecto de ley, con la legislación actual hoy, o el ordenamiento jurídico argentino como está hoy, si tenemos elementos para poder, esto teniendo en cuenta que se va a venir el cambio y las modificaciones que se dieron consecuencia de esta situación, van a ser probablemente que muchas empresas que están ahora obviamente trabajando de manera remota y demás, lo mantengan en el tiempo, y que esto haya modificado en algún sentido o de alguna manera que se dio algo más, una situación explosiva de esta situación, de este trabajo remoto. Creo que va a tener que traer aparejado por ahí algún cambio o modificación en la ley. No sé cuál es tu visión sobre esto, Emilio, que estaban ahí bastante interesados en saber a ver qué es lo que planteaba sobre esto. No me puse a investigar cuál es el programa, no vi cuáles son los términos del proyecto. No vi. Sí voy a hablar sobre algo que me parece extraordinario, y si me das 5 minutos quiero, porque es algo sobre lo que yo vengo insistiendo en mis charlas. A ver, nosotros ahora vimos la punta del iceberg de una revolución extraordinaria que se va a producir en las relaciones laborales con el 5G. Estas dificultades que nosotros tenemos ahora de conectividad con el 5G desaparecen. El 5G es 10 veces más rápido que el 4G. Y además no trabaja con cable, trabaja totalmente por transmisión por antena, y hay imposibilidad de corte de servicio. ¿Qué quiero decir? Que esto que nosotros vimos ahora como algo excepcional, en el futuro va a ser algo absolutamente normal, y no solamente que va a ser normal, sino que va a producir una profunda revolución en las relaciones de trabajo. Y es muy probable que muchos amigos míos dicen que soy fantasioso, que en algún tiempo haya una empresa que tenga un trabajador en Buenos Aires, otro en Corrientes, otro en San Juan, otro en Asunción del Paraguay, otro en Lima, Perú, y otro en Bogotá, con todas las consecuencias que eso trae en la seguridad social y demás. El teletrabajo es una forma de trabajo que obviamente va a haber que encontrar una manera de reglamentarlo. Ahí entran a jugar situaciones muy particulares, por supuesto la jornada legal de trabajo, por supuesto el control del empleador en la prestación de tareas del trabajador, las condiciones de higiene y seguridad en las cuales el trabajador presta sus servicios. Es decir, la revolución 5G, que es mucho más amplia que el teletrabajo, mucho más amplia, es de una profundidad extraordinaria, y me parece que nos encontramos frente a una situación muy particular, y lo peor que podríamos hacer es regular sobre la base de lo que tenemos hoy exclusivamente, porque el desafío, si no, la ley se va a quedar vieja muy rápidamente. El teletrabajo es, digamos, no todo, pero gran parte de las prestaciones de servicio en el futuro van a ser por teletrabajo. Si no me equivoco, Emilio, usted tiene un artículo de doctrina muy interesante sobre este tema, ¿puede ser o me equivoco? No me acuerdo si escribí, sé que he hablado, puede ser, sí, que haya hablado sobre que haya escrito en algún lado, sobre las relaciones de futuro y el 5G. Si llegaras a tener por ahí sería útil, así yo cuando mando el material también con eso, me suena haber leído o haberlo escuchado hablar sobre algo de esto, así que por ahí tenga algo por ahí. El blockchain, hoy mandé un trabajo que ahí están haciendo Crypto Justice en Rosario, que están planteando la justicia, digamos, la tramitación de los procesos a través del blockchain. El 5G, a ver, va a haber reemplazo. Yo sé que muchos dicen que esto es distopía, pero va a haber reemplazo del Estado de muchas cosas, va a haber muchas profesiones que van a desaparecer. El mundo está en el umbral de una profunda revolución tecnológica que
la vimos anticipada por la situación de la pandemia. Y si hay estudiantes de Derecho o abogados jóvenes, sepan que van a tener que participar de administrar un proceso muy profundo. La semana pasada tuvimos una charla de la Asociación Nacional de Jueces con la Federación de Empleados Judiciales. Éramos 5 por cada sector. Y yo les decía, porque trataban de oponerse a esto del teletrabajo. Digo, miren, acá no hay que oponerse, porque esto es como cuando se discutía globalización o no globalización. Esto va a ocurrir. Entonces, lo mejor que podemos hacer es administrarlo. Es administrar una profunda revolución que viene. Ustedes piensen que el 5G permite que un automotor circule por una autopista Buenos Aires-Rosario a 100 kilómetros de velocidad con un 100% de seguridad. ¿Por qué? Porque tiene 3,5 metros de margen de error. Todo lo que ocurre más allá de los 3,5 metros lo detecta y tiene posibilidad de evitarlo. Ningún humano tiene esa capacidad a esa velocidad. Es decir, se piensa que se van a perder 75 millones de puestos de trabajo, pero se van a generar 115. Es decir, esta es la realidad del mundo que viene. Es indetenible. A ver, yo como juez, ¿saben cómo sufro el teletrabajo? Porque como no está reglamentado, tengo un trabajador que me trabaja a las 8 de la mañana y otro que me trabaja a las 12 de la noche. Entonces, estoy 24 horas torturado, entre comillas, lo de torturado, porque me llaman, por teléfono. Y la JB, diga lo que diga, el trabajador trabaja cuando puede trabajar, no cuando le dice el representante gremial. El trabajador trabaja cuando tiene la disponibilidad de tiempo, cuando tiene la herramienta informática. Acá lo que vamos a tener que discutir es quién provee la herramienta informática, quién provee la accesibilidad al sistema, ¿no? Hay una enorme cantidad de temas que hay que resolver, que son muy profundos y que son realmente trascendentes. Pero bueno. Buenísimo. Ingrid, ahí leo tu comentario. Bueno, me parece que ahí un poco pudimos actualizar con los datos que hoy tenemos y con lo que se viene. Muy interesante, creo, la visión del doctor. Pasamos un poco a las preguntas que quedaron dando vueltas sobre los temas de exposición, así no nos pasamos del tiempo. Ahí habían hecho una pregunta: si es legítima la reducción salarial fijada por los sindicatos en forma sin consentimiento del trabajador, cuando estábamos hablando del tema de las reducciones de salarios y demás. Sí, porque el propio artículo 223 establece el acuerdo convencional colectivo. O sea, en las relaciones laborales los acuerdos se hacen en el marco de convenciones colectivas y claramente está reemplazada la voluntad individual por la voluntad colectiva, tanto cuando lo favorece al trabajador como cuando el sindicato realiza acuerdos con los empleadores en función de necesidades que considera, desde su perspectiva, que favorece la situación del trabajador. Clarísimo. Lucrecia, porque hay algunas preguntas del principio que quedaron. Les voy a dar la palabra a algunos para que las hagan directamente. Lo que sí, habilítense el micrófono. Si te parece, Juan Alberto de Marinis, habilitate el micrófono y hacela directamente, ¿te parece? Me preguntaban sobre el 247. Felipe, voy a hacer una aclaración. En el caso yo no voy a hablar de lo que no conozco. En el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos trabajando con limitaciones porque no podemos tomar audiencias. Ahora las audiencias de conciliación, la Corte nos proveyó de una plataforma. En mi tribunal calculo que la semana que viene ya lo vamos a empezar a tomar. Pero no es cierto que no se está trabajando. Nosotros estamos haciendo sentencia y estamos proveyendo lo que se puede habilitar. Yo no puedo citar a una persona que venga a mi tribunal por razones de protección y por razones de circulación. Entonces, no es así. De capital no sé, no quiero hablar de eso. Y los plazos en provincia están corriendo. Bueno, Emilio, mientras te voy diciendo que van dejando mensajes agradeciéndote, que muy útil el material, los temas tratados y todo, así que nada, agradeciéndote desde la universidad, que están todos agradeciendo. A ver, ahí está la pregunta de Juan Alberto de Marini, se ve que no la puede. Dice: en un despido indirecto
se configura una situación de violencia anímica sobre el trabajador, por ejemplo, reclamo de regularización laboral. En ese caso, ¿no correspondería aplicación del DNU 34 del 19, además de los salarios que se devenguen hasta la finitud de la previsión del DNU 329 del 20? Y si el trabajador se considera despedido, lo que después vamos a tener que resolver es cuándo se hace, porque el problema de la prohibición es que lo que nosotros vamos a tener que resolver es cuándo vamos a considerar configurado el despido. Entonces, y vamos a tener que discutir si la prohibición es solamente para los despidos directos o va a incluir los despidos indirectos. Si no incluye los despidos indirectos, no están incluidos, y consideramos que el trabajador decide hacer efectivo el incumplimiento y considerarse despedido ahora, cobraría la doble indemnización en la medida en que esté vigente. Acá el problema es, y que no hay mucho consenso, es cuándo vamos a considerar que efectivamente se produjo el despido. Si cuándo se considera extinguido el contrato de trabajo. Eso es lo que hay que evaluar. Después veremos si la jurisprudencia entiende que el despido indirecto está exceptuado de la prohibición, que lo único que estaba exceptuado era el despido directo. O si se hace efectivo el despido indirecto, pero como el 208 de la ley de contrato de trabajo, si bien es cierto, yo hoy tengo derecho a la percepción de salarios hasta la finalización del plazo de protección legal, y en este caso va a ser hasta la finalización de la protección dada por el DNU. Pero esto es, primero, cómo me plantea el abogado, porque yo no puedo resolver lo que el abogado no me plantea, y segundo, cómo cada uno va a resolver, y después finalmente los tribunales superiores, cómo van a resolver la construcción de esa solución. No hay una respuesta única para dar ahora. A ver, yo voy a ser políticamente poco correcto. El que da una respuesta única miente, porque ninguno sabemos qué va a pasar. Bueno, perfecto. Pero nada más. Te hago la última, Emilio, así ya después los liberamos. Ahí preguntaban sobre el tema de los cierres definitivos de los comercios, y en esos casos, ¿qué pasa con todas estas cuestiones de las imposibilidades de despidos y demás, cuando los cierres son por las actividades justamente que, consecuencia de esta pandemia, no pueden mantener la actividad ni durante estos meses y probablemente tampoco después? Y bueno, ahí se va a ver, porque, a ver, ninguna regla que esté previendo eso. Exacto. Si el comercio está cerrado, yo tengo que entender que el contrato de trabajo está extinguido. Después discutiremos, digamos... ¿Cuál fue la causa o cómo se...? Sí. A ver, cuando hay despido por falta de trabajo o fuerza mayor, siempre decimos que el empleador debe demostrar que él ha tomado todas las medidas necesarias porque el riesgo empresario es ajeno al trabajador. Ahora, acá no le podemos pedir eso al empleador, porque la realidad es que al tipo le obligaron a cerrar el negocio y él no pudo tomar ninguna previsión. Y hay que ver qué capacidad tiene para poder soportar la situación. Entonces, por eso digo que todo lo que hemos construido jurisprudencialmente para la falta de trabajo, la fuerza mayor hasta hoy, va a haber que readecuarlo a esta nueva situación. No es tan sencillo. Clarísimo, va de la mano un poco de lo que decía yo al principio al abrir el ciclo de conferencia. Digo, hay un montón de cosas que están por verse, por modificarse, y justamente nosotros, operadores del derecho, tenemos que ayudar en lo que se pueda a eso, y estudiantes, profesores y demás, actualizarnos para hacerle un seguimiento a todos estos cambios o modificaciones que todavía no están previstas y que tampoco han sido previstas en este momento, obviamente por el legislador, porque no estaba esto al alcance de ningún legislador de la situación que es extraordinaria que estamos viviendo. Si te parece, Emilio, voy a agradecerle a todos los participantes por haberse tomado un tiempo
compartir esto con nosotros. Quedaron un montón de preguntas dando vueltas que las voy a tomar nota. Cuando planeamos esto con Emilio pensamos en por ahí en el segundo ciclo que el doctor, si puede y está de acuerdo, haga una exposición sobre la parte de los accidentes y la inclusión de la enfermedad del COVID en la ley de riesgo de trabajo, que creemos que es un tema sumamente útil, y agregaremos entonces todas las preguntas que quedaron dando vueltas, pero por una cuestión de tiempo vamos cerrando. Muchas gracias a todos. Emilio, a vos nuevamente 1.000.000 de gracias, como siempre, desde la universidad. La semana que viene, el miércoles, tenemos el segundo encuentro, que es de Derecho Penal. Interesantísimos temas vamos a tratar sobre el tema del delito de propagación de la enfermedad, sobre el tema de los delitos informáticos y un tema muy interesante que es los pedidos de excarcelación por el tema de la enfermedad, con lo cual lo mismo que hicimos hoy en laboral lo vamos a hacer en penal, cuestiones sumamente actuales que se están viendo modificadas consecuencia de la pandemia, así que a todos los esperamos el miércoles que viene a las 6:30, se tienen que inscribir igual que hoy y nos seguimos en contacto. Emilio, 1.000.000 de gracias y gracias para todos. Gracias a ustedes. Dale, chau chau.